Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ya estoy. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a dar continuidad a la clase. Voy a correr un poquito la compu. A la clase del martes pasado, que tiene que ver con publicidad registral. Ustedes recuerdan que estuvimos viendo, bueno, un poquito cómo estaba instaurado el sistema en nosotros, cómo era la ley de la 17801, y cuáles eran en principio. Bueno, hablamos un poquito de los documentos que tenían vocación registral o que podían ser registrados y cuáles no, qué requisitos debían reunir esos documentos, los artículos 2 y 3 de la ley. Y bueno, había comenzado a mencionar ¿cómo se llaman? Los principios registrales, ¿no? Habíamos mencionado algunos de los requisitos registrales. Yo no recuerdo si los expliqué en profundidad, esos requisitos, esos principios. No, los mencioné. Bien, entonces vamos a mirarlos un poquito. Si ustedes tienen la ley por ahí, sería ideal. Yo no sé si me dan el anfitrión, a ver si... A ver, déjenme 2 segundos. Puedo compartir pantalla. No. No hay nadie del centro, ¿no?, que me pueda dar. Le voy a escribir a alguno de los chicos, así me permiten. Bueno, ahí lo pedí. Bueno, nada, vamos a arrancar igualmente. Bueno, les decía, hay varios principios que un poco sistematizan o nos dan una idea de cómo se aplica esta ley, la 17801, o cómo es el sistema registral argentino, ¿no? El primer principio que yo había mencionado es el principio de rogación. Este principio de rogación es que el principio, en realidad, digo, el registro no actúa de oficio, sino que actúa a petición de parte, ¿no? El artículo 6 es el que consagra este principio, que me permito leérselos. Dice: la situación registral solo variará a petición de el autorizante del documento que se pretende inscribir o anotar, o su reemplazante legal, quien tuviere interés en asegurar el derecho que se ha de registrar, y cuando la ley local, dice, cuando por ley local estas tareas estuvieran asignadas a funcionarios con atribuciones exclusivas, la petición deberá ser formulada con su intervención. Entonces,
¿quiénes son? Decía esto, entonces, el registro solo actúa a petición de parte, nunca de oficio. Ese es el principio de derogación. Ahora bien, ¿quiénes son esas partes, esos legitimados en principio para poder pedir esta posibilidad de la apertura del registro? Bueno, primero el autorizante del documento que se pretende inscribir o anotar, o su reemplazante legal, dice, ¿no? O su reemplazante legal. En segundo lugar, quien tuviera un interés en asegurar el derecho que se ha de registrar. Es decir, si yo tengo un derecho de, qué sé yo, de hipoteca, y obviamente lo voy a querer registrar. Ese es, siempre voy a ser interesado en hacerlo. Y dice, cuando por ley local estas tareas estuvieran asignadas a funcionarios con atribuciones exclusivas, la petición deberá ser formulada con su intervención. Estos funcionarios con atribuciones exclusivas puede ser un escribano, por ejemplo, ¿no? Bien. La arrogación entonces siempre debe hacerse conjuntamente con la presentación del título formal. Es decir, hay que acompañar ese documento que porta el derecho de que se trate, el derecho que se pretende inscribir. Segundo principio, el principio de especialidad. Bueno, el principio de especialidad está dado por el artículo 10. Lo vamos a leer. Que hace recuerden que hablábamos la matriculación, la especialidad en cuanto al objeto y demás. El artículo 10 dice, los inmuebles respecto de los cuales deben inscribirse o anotarse los documentos a que se refiere el artículo 2, serán previamente matriculados en el registro correspondiente a su ubicación, exceptúese los inmuebles de dominio público. Entonces, en principio, todos los inmuebles, exceptuados los de dominio público, tienen matrícula. La matrícula es como el DNI del inmueble. Es lo que nos permite identificar registralmente un inmueble, ¿no? Esto lo que hace es permite obviamente la fácil individualización del inmueble. Generalmente va acompañada, esto creo que lo mencioné en la anterior clase, va acompañada ese número de matrícula por otro número que corresponde a la ubicación geográfica de donde se encuentra el inmueble. Y les mencionaba que el caso de Mar del Plata, ese inmueble, por ejemplo, si es en Mar del Plata, al lado de la matrícula va a figurar el número 045 o 45 simplemente, muchas veces entre paréntesis. Los que están excluidos, les decía, son los inmuebles de dominio público, propiedad del Estado. Estos no tienen matrícula. Es importante decir que hay inmuebles que pueden tener dos matrículas. Cuando se trata de un derecho real sobre cosa propia y luego se constituye otra de la misma índole, por ejemplo una superficie, ese es el ejemplo que da Kipper, o una desmembración, va a formularse una nueva matrícula original para ese inmueble. Bien, especialidad en cuanto al objeto. Les decía que el principio de especialidad, bueno, obviamente habla de la matriculación, que es de la identificación, la individualización registral que va a tener el inmueble, y la especialidad en cuanto al objeto es la caracterización del inmueble. Creo que una compañera de ustedes el otro día mostraba una especie de folio real, Vanessa, creo que eras vos, si no me equivoco. En ese documento ustedes van a ver una caracterización del inmueble, generalmente una caracterización de carácter catastral, que determina claramente cuál es el inmueble, cuál es la circunscripción donde se ubica, cuál es la manzana, la parcela, la subparcela, y demás características del polígono, en su caso, y demás características que puedan necesitar de identificación catastral. Ahí me pusieron que me ponen de anfitrión. Bueno, buenísimo, gracias. Bueno,
Hasta acá todo fácil, ¿no? Sí, es sencillo. Estamos repasando un poquito la ley. Bueno, la especialidad, perdón, en cuanto al sujeto, vamos a volcar todos los datos personales que tienen las personas, los titulares de esos bienes que se están registrando, y se hace mediante la técnica de inscripción. Esto lo determina el artículo 12. Ahora sí, vamos a intentar compartir pantalla. Fíjense, dice, el asiento... Borro esto acá. Ahí está. Dice, el asiento de matriculación llevará la firma del registrador responsable. Se redactará sobre la base de breves notas que indicarán la ubicación y descripción del inmueble, sus medidas, superficies, linderos y cuantas especificaciones resulten necesarias para su completa individualización. Esto hace a la especialización en cuanto al objeto. Además, cuando existan, se tomarán razón de la nomenclatura catastral, se identificará plano de mensura correspondiente y se hará mención de las constancias de trascendencia real que resulten. También hace a la especialización en cuanto al objeto. Expresará el nombre del o de los titulares del dominio con los datos personales que se requieran para las escrituras públicas. Habitualmente en las escrituras públicas no solamente figuran los datos personales de nombre, apellido, DNI, sino también ahora se incorpora la clave única de identificación tributaria. También obviamente se incorpora si esa persona es casada, separada, divorciada, soltera. Obviamente qué género se identifica. Bueno, una serie de datos personales que hacen al titular, siempre y cuando estemos hablando de un titular de personas físicas, ¿no? Si hay persona jurídica, los datos que vamos a determinar tienen que ver con otras cuestiones, con la razón social, con la clase de sociedad, con el domicilio, son otro tipo de datos. Finalmente dice, se hará mención de la proporción en la copropiedad o en el monto del gravamen, el título de adquisición, su clase, lugar y fecha de otorgamiento y funcionario autorizante, estableciéndose el encadenamiento del dominio que exista al momento de la matriculación. Se expresará además el número y fecha de presentación del documento en el registro. Bien, esto es en cuanto a la especialidad de los sujetos. La especialidad del título causal, les decía que mencionaba Kipper, que también hace al artículo, que plantea el artículo 12, esta última parte, se hará mención, respecto a las sociedades, se hará mención de la proporción de la copropiedad, el monto de gravamen, el título, se expresará, el título de adquisición, su clase, lugar y fecha de otorgamiento, funcionario autorizante, estableciéndose el encadenamiento del dominio que exista al momento de la matriculación. Es decir, esto es la especificación también de la causa, la causa que origina, ¿qué cosa? Esa inscripción, ¿no? Principio de legalidad. El sistema, bueno, yo les decía que el sistema debe actuar, cuando se pone en movimiento el sistema de registración, debe actuar conforme a derecho. Si esto se ha hecho conforme a derecho, es decir, si el sistema ha actuado de acuerdo a la reglamentación que tiene, se entiende que, y cuando actúa de esta manera, se entiende que pasó por todo un proceso de calificación que hace el registrador. Si se ha hecho esto, se entiende que el inmueble registrado se ha hecho en forma legal, ¿no? El principio de la legalidad da necesariamente, obviamente les decía, el lugar o nacimiento a la función calificadora del registrador. En este sentido es el registrador el responsable de poner todo ese movimiento, y el cual
y para él se impone, digo, es un derecho en realidad, y a su vez un deber, esta necesidad de analizar el documento. Cuando se presenta el documento van a poder pasar varias cosas, que después lo vamos a ver, que es que el documento se inscriba, que se rechace, o que se anote provisoriamente y que se le pida una serie de aclaraciones o correcciones que tenga que hacerse, incluso hasta forma condicional. Bien, el principio de legalidad está dado por el artículo 8, que dice lo siguiente. El registro examinará la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos cuya inscripción se solicite, ateniéndose a lo que resulte de ellos y de los asientos respectivos. Esto es importante decir, que lo que examina son las formas extrínsecas y no el fondo de la cuestión. No el fondo de la cuestión. Esto es importante decirlo. Y ahora después lo vamos a ver cuando hablemos de la función calificadora del registrador. ¿Qué es lo que analiza? Pero en principio, digo, esto se determina la legalidad, es decir, que formalmente el documento esté en condiciones de ser inscrito. Luego existe el principio de prioridad. Este principio de prioridad obviamente habla de una preferencia, primero en el tiempo, mejor en el derecho, da lugar a eso, ¿no? A este principio que viene del viejo derecho romano, primero en el tiempo, primero en el derecho, pero bueno, hay que ver cómo se materializa. Y bueno, y se materializa de varias maneras. Se materializa por una cuestión de retroactividad indirecta, que ahora vamos a explicar un poquito qué es. Esto da origen a lo que es el tracto sucesivo también, que es otro principio. Pero principalmente el principio de prioridad indica que quien primero inscribe o inicia el trámite, más que inscribir, inicia el trámite en el registro, mejor derecho va a tener con respecto a otros sujetos que puedan intentar inscribir un derecho sobre un mismo inmueble. ¿Está claro? Sobre un mismo inmueble. Obviamente que esto hace a la publicidad registral. No, lo voy a explicar ahora, porque los artículos en juego que tratan esta cuestión son los artículos 22, 23, 24 y 25 de la ley, que habla de los plazos para inscribir. Voy para arriba. Acá. Bien, les decía, estos artículos nos hablan del principio, o hacen referencia a este principio de prioridad. Cuando uno va a realizar, vamos a la cuestión de cómo se dan los hechos, la situación. Yo voy y le voy a comprar un inmueble a Alejandro Gallardo, que lo tengo acá en pantalla. Le voy a comprar el inmueble a Alejandro, entonces nos ponemos de acuerdo. Yo les decía el otro día, el escribano, escribana, siempre lo pone en la parte compradora. ¿Por qué? Porque va a poner a alguien de su confianza que haga un análisis de ¿qué? De títulos, ¿no? Haga un análisis de títulos, es decir, si el inmueble que me está vendiendo Alejandro efectivamente pertenece a Alejandro, o ni siquiera lo tiene escriturado y tiene solamente un boleto, que lo que me está haciendo es una cesión de derecho, ¿no? Entonces hace un análisis de título el escribano. Entonces me va a decir, bueno, no, mira, la verdad que está en condiciones de poder comprarse. Cuando iniciamos este proceso de negociación y que ya en realidad vamos a formalizar la compraventa, decimos, sí, bueno, está bien, dale para adelante, lo que hace el escribano es pedir una certificación a el registro
de la propiedad inmueble. Lo que se llama, pide los certificados vulgarmente, se le dice así. El escribano ya pidió los certificados, deben haberlo escuchado muchas veces. Ese pedido de certificados tiene que ver con una certificación que va a expedir el registro diciendo que efectivamente ese inmueble está a nombre de Alejandro Gallardo, que Alejandro Gallardo no está inhibido, o por lo menos no figura ninguna inhibición, que no tiene ese inmueble embargo, y si los tiene me lo va a dar a conocer, o si hay acreedores hipotecarios inscriptos, me lo va a dar a conocer. Cosa que cuando yo vaya a darle la plata a Alejandro para hacer la escritura, yo ya sepa qué es lo que estoy comprando. Entonces, si hay otros acreedores, por ahí le digo, bueno, che, te descuento una parte, le pagamos a los acreedores y el resto es para vos. Cosa que yo en conseguir el inmueble de todo libre, de todo gravamen. El artículo 5 de la ley dice que las escrituras públicas que se presenten dentro del plazo de 45 días, contados desde su otorgamiento, se considerarán registradas a la fecha de su instrumentación. Entonces, el primer plazo nos lo da el artículo 5. Y nos dice que la escritura pública inscripta dentro del plazo de 45 días desde su instrumentación se consideran realizadas o registradas en la fecha de su instrumentación. Es decir, si yo la escritura pública la hicimos hoy y la anoté dentro de, qué sé yo, hoy es 14, y la anoté el 14 de julio, el registro va a tomar cuenta como si lo hubiese hecho hoy, 14 de junio, y no de la fecha de la registración. ¿No? Ahora bien, yo le decía que ese es el proceso de escritura, es decir, es la última parte del negocio que yo estoy haciendo con Alejandro. Antes de eso, yo pedí una certificación. Y sobre esta certificación me hablan los artículos 22, 23, 24, 25. Fíjense el 22. La plenitud, limitación o restricción de los derechos inscriptos y la libertad de disposición solo podrá acreditarse con relación a terceros por las certificaciones a que se refieren los artículos siguientes. ¿No? Entonces, la plenitud, limitación o restricción de los derechos que se inscriben o inscriptos y la libertad de disposición, esto que yo le decía, ¿puede disponer? Alejandro o no puede disponer. ¿Está inhibido o no está inhibido? ¿Está embargado o no está embargado? ¿Está hipotecado o no está hipotecado? ¿Es de Alejandro o no es de Alejandro? Plenitud. El inmueble. Entonces solamente se acredita con la certificación que expide el registro. Artículo 23. Ningún escribano o funcionario público podrá autorizar documentos de transmisión, constitución, modificación o cesión de derechos reales sobre inmuebles sin tener a la vista el título inscripto en el registro, así como certificación expedida a tal efecto por dicha oficina en la que se consigne el estado jurídico de los bienes y de las personas según las constancias registradas. Entonces, el escribano no va a poder hacer ninguna escritura nueva si no tiene a su vista no solamente los documentos inscriptos, no solamente la escritura que esté inscripta en el registro, sino la certificación que mandó a pedir. El 24, este es el más importante de estos que estoy diciendo. El 24 dice que el plazo de validez de la certificación, que comenzará a contarse desde la 0 hora del día de su expedición, desde la 0 hora del día de la expedición, lo expedí hoy. ¿Cuándo es la 0 hora del día de la expedición? Habla, Vane. Desmuteate. Hoy. Hoy a las 0 horas. Anoche. Noche, claro. Anterior a lo que yo hice. Claro, no a las 12 de la noche a las 0 horas de mañana miércoles. ¿Está claro esto? Claro. Hice el documento hoy, me corre desde esta noche que pasó.
desde las 0 horas, de que arrancó el día. Bien, por eso estamos viendo prioridad. Primero en el tiempo, mejor en el derecho. Entonces dice que comienza a correr desde las 0 horas del día de su expedición, será de 15, 25 o 30 días según se trate respectivamente de documentos autorizados por escribanos o funcionarios públicos con domicilio legal en la ciudad asiento del registro, en el interior de la provincia o territorio o fuera del ámbito de la provincia, territorio, capital, federal. Queda reservada a la reglamentación local determinar la forma en que se ha de solicitar y producir esta certificación y qué funcionarios podrán requerirlas. Asimismo, cuando las circunstancias locales lo aconsejen, podrá establecer plazos más amplios de validez para la certificación que soliciten los escribanos o funcionarios públicos del interior de la provincia o territorio. Leo el 25 para después volver al 24. Expedida una certificación de las comprendidas en los artículos anteriores, el registro tomará nota en el folio correspondiente. Es decir, que si mi escribano pidió una certificación, el registro, cuando le llega ese pedido de certificación, tiene que tomar nota de que hay un pedido de certificación y esa nota se toma en el folio real. Se anota en el folio real. Tomará nota en el folio correspondiente. Y no dará otra sobre el mismo inmueble dentro del plazo de su vigencia, más el plazo al que se refiere el artículo 5, sin la advertencia especial acerca de las certificaciones anteriores que en dicho periodo hubiese despachado. Esta certificación producirá los efectos de anotación preventiva a favor de quien requiera, en el plazo legal, la inscripción del documento para cuyo otorgamiento se hubiese solicitado. Explico estos dos artículos que son de vital importancia conjuntamente con el 5. A ver, volvamos al ejemplo de la compra del inmueble que estoy haciéndole a Alejandro. Nos pusimos de acuerdo con Alejandro, me va a vender el inmueble, y yo voy a mi escribano y le digo, che, le voy a comprar el inmueble a Alejandro, pedí ya los certificados. Pide los certificados. Una vez pedidos los certificados, el registro lo que hace es tomar nota en el folio que corresponde de que hay un pedido de certificado. Y lo que se produce no es lo mal llamado bloqueo registral, que ustedes lo habrán escuchado más de una vez. Keeper dice, en realidad no hay un bloqueo. ¿Por qué? Porque se pueden seguir pidiendo certificaciones o puede seguir ingresando, por ejemplo, embargos sobre ese inmueble con una salvedad, más que una salvedad, con una cuestión a tener en cuenta. Podrán entrar, pero el registrador le va a tener que decir a ese embargante, a ese que pidió ese certificado, que hay una certificación ya pedida. Con lo cual, si se termina de materializar el acto jurídico que yo estoy llevando adelante con Alejandro, y ese embargo era hacia Alejandro, queda totalmente sin establecerse, por lo menos sobre ese inmueble, porque ya no va a pertenecer más a Alejandro. Ahora bien, esta certificación lo que hace es proteger al inmueble durante un tiempo determinado para que no haya otros pedidos de lo que sea. Para evitar, por ejemplo, que Alejandro venda 2 veces el inmueble. ¿Se entiende? Alejandro me lo vendió a mí y después se lo vendió a Jano. Está acá, lo veo, Jano Longo, con cámara apagada. Se lo vendió a Jano. Yo pedí las certificaciones hoy. Y Jano con su escribano fue a pedirlo dentro de 2 o 3 días. La reserva la tengo yo. La prioridad la tengo yo. La anoté primero. Fíjense que Alejandro hizo un negocio con los dos.
Entonces, cuando Jano vaya a pedir los certificados, le van a decir, bueno, te tomo nota de tu certificado, pero sabe que hay un certificado anterior anotado. Un pedido de certificación previo anotado. Bien, ¿cuáles son los plazos? 15, 25 y 30 días. 15, 25 y 30 días determina el artículo 24. 15 para cuando la venta de ese inmueble fuera en, dice, o la venta o el negocio jurídico que se corresponda, dice, en el domicilio legal en la ciudad asiento del registro. En este caso, ¿dónde se encuentra el registro? En Mar del Plata, pero es de la provincia de Buenos Aires. No, en Mar del Plata no se encuentra. General Pueyrredón. No. Tampoco. El registro se encuentra en La Plata. Ah, claro. El registro está en La Plata. En Mar del Plata hay una delegación del registro. Por lo tanto, si el inmueble es una venta de ese inmueble es en La Plata, por eso, Vanessa, cuando vos trabajás en un estudio, en escribanía, Jurídico. No, jurídico. Jurídico, Es ¿viste? jurídico. Cuando dice, bueno, los informes ya los mandamos a pedir a La Plata, te dice, más que al registro, claro, muchas veces. Ahora entonces, es todo si la venta la hacemos, si el negocio jurídico lo hacemos en La Plata, el plazo de esa certificación, esa reserva de prioridad que va a ser por 15 días. Si lo hacemos desde Mar del Plata va a ser de 25, y si lo hacemos de un lugar por fuera de la provincia de Buenos Aires, va a ser de 30. Eso va a ser la reserva de prioridad que va a tener. Y es una reserva de prioridad, o más que de prioridad, es lo que se llama, yo les decía, no se llama bloqueo registral, sino que lo que esta reserva lo que hace es permitir que se inscriban otras situaciones, pero sin posibilidad de poder avanzar en esas situaciones por encima de aquella que llegó en primer término. El plazo, fíjense que el artículo 25 dice que se suma al plazo del artículo 5. ¿Y cuál es el plazo del artículo 5? Los 45 días. Es decir, que entre que se pide la certificación y se realiza el documento y se termina de inscribir, pueden pasar hasta 60 días. Hasta 60 días. Yo pedí hoy la certificación. Me llegó la respuesta de la certificación en unos días, una semana, 7 días. Y hago la escritura dentro de 10 días. Y la inscribo dentro de 40 días. El registro va a dar publicidad desde los 10 días, dentro de 10 días, cuando hice la escritura. ¿Se entiende? Lo pongo en fecha. Voy a mirar. ¿Ustedes están viendo toda mi pantalla? Vamos a ponerlo con fecha. Ahí me abrí un almanaque, como para que ustedes lo entiendan del todo. Hoy es 14, ¿no? Hoy pido la certificación. Me llegó la respuesta en estos días. Pónganle el día 20, el lunes 20 me llegó la respuesta. Pero la certificación, ¿cuántos días me da? En Mar del Plata. ¿Cuántos? 25, ¿no? O sea que tengo 1, 2, 3, 4, 5. Por lo menos hasta el 10 de julio, como para hacer la escritura. Por lo menos hasta el 10 de julio para hacer la escritura. Ahora, la escritura le hice
el día 23. El 23 de junio. 23 de junio, es decir, de acá una semana y pico. Pero la voy a inscribir el 20 de julio, pónganle. ¿Cuándo se considera inscripto el documento? El 23. El 23. El día que hice la escritura. Lo otro, los días anteriores, es decir, lo que va del 14 al 23, tenía reservado que nadie pudiese afectar ese negocio jurídico. Pero lo que importa es cuándo registré. Es el 23. Lo importante es saber que tengo hasta 60 días para realizar todo este procedimiento. Todo este procedimiento. ¿Se entiende la situación? Bueno, es vital, digo, el tema de la retroactividad, del tema de la prioridad, del principio de prioridad, es materializado por estos artículos, por los artículos, como les decía, el 5, el 22, 23, 24 y 25. Bien, vamos a continuar. Otro principio que es fundamental y que es importante es el de tracto sucesivo, dado por el artículo 14 de la ley. Tracto sucesivo. El artículo 14 es el que habla de tracto sucesivo. El tracto sucesivo es este encadenamiento que tiene que haber. A ver si puedo subir acá. Tiene que haber un encadenamiento perfecto de la historia registral de ese inmueble, ¿no? Ese inmueble. El artículo 14 nos dice que matriculado un inmueble en los lugares correspondientes al folio se registrará las posteriores transmisiones del dominio, las hipotecas, otros derechos reales y demás limitaciones que se relacionen con el dominio, las cancelaciones o extinciones que correspondan, las constancias de las certificaciones expedidas de acuerdo a los artículos 22, 24 y concordantes. Los asientos mencionados en los incisos precedentes se llevarán por escrito por estricto orden cronológico, que impida intercalaciones entre las de su misma especie y en la forma que expresa el artículo 12, en cuanto fuere compatible con la debida especificación de las circunstancias particulares que resulten de los respectivos documentos, especialmente con relación al derecho que se inscriba. El artículo 15 dice que no se registrará documento en el que aparezca como titular del derecho una persona distinta de la que figura en la inscripción precedente. De los asientos existentes en cada folio, deberá resultar el perfecto encadenamiento del titular del dominio y de los demás derechos registrados, así como la correlación entre las inscripciones y sus modificaciones, cancelaciones o extinciones. Entonces, el principio de tracto sucesivo indica que debe existir una perfecta correlación entre el titular registrado, que va a ser el legitimado, por otro lado, para transferir el dominio o el derecho real de que se trate, y el nuevo sucesor, ¿no? Y así este encadenamiento, si miramos para atrás, va a llegar al origen del dominio de ese inmueble, ¿no? Nos va a llevar al dominio de ese inmueble. Nos da la historia del inmueble, quiénes fueron los diferentes titulares. Ahora, ese encadenamiento tiene que ser perfecto en el sentido registral. ¿Qué quiere decir esto? Yo acá en pantalla los voy a nombrar, los que tengo en pantalla, porque lo tengo reducido, creo que hay más alumnos. Lo tengo a Alejandro, a Vanessa y a Anabela, ¿no? Entonces,
Vamos a poner que el actual titular es Alejandro, ¿no? La anterior era Vanessa y la anterior era Anabela. Si yo como comprador le termino comprando a Vanessa y voy a inscribir el documento, la escritura, que le estoy comprando el inmueble a Vanessa o a Anabela, el registrador va a decir, acá hay una alteración al tracto, porque en realidad quien me figura a mí como titular registral es Alejandro, Vanessa ya no. Ni hablar si es un X que no figura en ninguno de ese tracto. Entonces tiene que haber un perfecto encadenamiento que dé una continuidad registral. Lo que de esto se llama, a esto se denomina el tracto sucesivo material, ¿no? Que permite conocer la historia del inmueble o de los diferentes titulares del dominio. Nos va a permitir remontarnos, les decía, al momento primogénito o primigenio de la escrituración o de la matriculación, perdón. Y en ese sentido, cuando uno mira toda la historia, es lo que se llama el tracto sucesivo formal, ¿no? El tracto sucesivo formal. Ahora bien, el tracto sucesivo, que está determinado por el artículo 14 y por el artículo 15, sufre una excepción. Sufre una excepción de carácter registral. Y ahora voy a explicar por qué es de carácter registral. Porque en realidad el tracto sucesivo no sucede en la formalización del acto jurídico que da origen a esa registración, sino que la excepción surge en la registración. ¿Por qué? Artículo 16. No es necesaria, dice, la previa inscripción o anotación a los efectos de la continuidad del tracto con respecto al documento que se otorgue en los siguientes casos. Es decir, nosotros necesitamos saber que el otorgante del documento portante, la escritura pública que estamos haciendo a mi nombre, tiene que ser Alejandro y no Vanessa ni Anabela. Porque Alejandro es el último titular registral. Entonces el registrador, cuando vaya a inscribir, va a decir, no, pará, vos le estás comprando a Vanessa, con lo cual esto no te lo puedo inscribir. Seguramente eso lo debería haber advertido primero el escribano, ¿no? Primero el escribano. Pero bueno, puede que se le haya pasado, puede que lo hayamos engañado, no sabemos. No nos vamos a meter en esa parte del negocio. Ahora bien, hay casos donde quienes soliciten esa inscripción no sean los que figuran anotados registralmente como titulares del derecho real que se está modificando. Y eso es lo que estipula el artículo 16. Dice, cuando el documento, dice, no es necesario el tracto, cuando el documento sea otorgado por los jueces, los herederos declarados o sus representantes, en cumplimiento de contratos u obligaciones contraídas en vida por el causante o su cónyuge sobre bienes registrados a su nombre. Fíjense, entonces, el primer caso es cuando un juez, y seguramente a petición de los herederos o de un acreedor que tiene una obligación de hacer a su favor, pide el cumplimiento de un contrato o obligación contraída en vida por el causante o su cónyuge, dice, sobre bienes registrables a su nombre. ¿Qué caso podrían imaginar? A ver, los dejo a ustedes. El causante en vida vendió una propiedad que la tenía a su nombre, pero no la escrituró con el comprador nuevo. Entonces, el comprador nuevo reclama la escrituración por vía judicial y ahí se inscribe. Y por ejemplo, ¿qué es lo que podría hacer? ¿Qué tipo de documentación podría ser?
Viene con el boleto de compraventa. Vengo yo, no lo vamos a matar a Alejandro. Vamos a matar a otro. Vengo yo con el documento, Alejandro en este caso no tiene nada que ver. Vengo yo con el documento y digo, fulanito de tal, habíamos firmado el boleto, le pagué todo, cuando estábamos por escriturar falleció. Entonces, en la escritura, obviamente, fulanito no va a figurar. Va a figurar el heredero, o el que se trate. Los herederos de... Entonces, va a haber una orden judicial, en realidad, del juez al registro para que anoten a mi nombre. ¿Mm? Bien. Otro caso, cuando los herederos declarados o sus sucesores transmitieren o cedieren bienes hereditarios inscriptos al nombre del causante o de su cónyuge. En este caso, quienes están cediendo bienes que figuran al nombre del causante son los mismos herederos. Es decir, en la sucesión lo que sucede, lo que pasa, es que fallece una persona, se abre la sucesión, esa sucesión se declaran herederos y se denuncian los bienes que conforman el patrimonio o el acervo sucesorio, ¿no? El acervo hereditario. Y por ahí había una casa, ¿no? Entonces, muchas veces pasa esto. Es decir, fallecieron mis viejos, quedó la casa, y en vez de nosotros anotarla a nuestro nombre y escriturarla a nuestro nombre, lo que hacemos es, cuando se venda, la anotamos a nombre del nuevo comprador. Y se terminó. ¿Se entiende lo que se hace? Y esto muchas veces se hace para pagar, porque dice, bueno, las sucesiones son caras. Bueno, veamos qué parte de la sucesión es cara. Abrir una sucesión no es caro. Inscribir los bienes sí es caro. ¿Por qué? Y bueno, porque sobre la base de la tasación que tengan esos inmuebles, o esos muebles, depende de lo que se trate, o del bien declarado, sobre lo que se tase, se regulan honorarios, se pagan impuestos, tasas y demás. Entonces eso es lo caro. Si yo tengo un departamento que está evaluado en 1 millón de pesos y a mí me van a regular, no sé, el 15% con mucha suerte de honorarios, es decir, me van a regular 150.000 pesos, y por ahí mi cliente no lo tiene, mi cliente es el heredero. Mi cliente no lo tiene. Entonces lo que hacemos, bueno, le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Por 15, 20.000 pesos te abro la sucesión hasta llegar a la declaratoria de herederos y denuncio los bienes. El día que tengas la plata, inscribimos a tu nombre. Por ahí nunca tiene la plata y lo que hace ese heredero agarrar y decir, bueno, no, ¿sabes lo que voy a hacer? Yo no vivo ahí, no la quiero la casa, la vendo. La vendo. Y con el producido de la venta te pago los honorarios a vos, pago las tasas que correspondan, pago los impuestos que deba pagar. ¿Se entiende? Bueno, en esos casos, quien está haciendo la transferencia del inmueble no es el titular registral que falleció, es el heredero. ¿Está claro? Es el heredero. Otro caso. Cuando el mismo sea consecuencia de actos relativos a la partición de bienes hereditarios. Esto también sucede. Es una orden que hace el juez. No va a estar el causante otorgando la escritura, sino que es una orden del juez que va a mandar inscribir a nombre de cada uno de los herederos. Finalmente, cuando se trate de instrumentos que se otorguen en forma simultánea y se refieran a negocios jurídicos que versen sobre el mismo inmueble, aunque en las respectivas autorizaciones hayan intervenido diferentes funcionarios, es decir, en un mismo acto realizo, en un mismo acto realizo una, ¿cómo es que se llama? Una compraventa y
y una constitución de un usufructo o algo por el estilo, o una donación, constitución. Es decir, en ese caso no es requisito les decía, el tracto sucesivo. A ver, voy a bajar un poquito. Dice, en todos estos casos el documento deberá expresar la relación de los antecedentes de dominio o de los derechos motivo de la transmisión o adjudicación a partir del que figure inscripto en el registro, circunstancia que se consignará en el folio respectivo. Es decir, se va a decir por qué se está haciendo esta situación. Lo que decía yo es que el tracto, en este caso, no se da en el registro, pero sí se da fuera del registro. El tracto sucesivo se da fuera del registro. Y la voluntad del otorgante, que muchas veces es el causante, está suplida por el funcionario actuante, que puede ser un juez o un escribano. Sí, Vanessa, me ibas a hacer una pregunta. Sí, disculpe. Siempre veo los que se piden antes y no los que se expiden después. Entonces, después del último titular del dominio, aparece sucesores de, ¿cómo es que se inscribe así? ¿Se pone sucesores de compraventa A? Sí, Ah, sí. bien. En sucesores de, en los autos caratulados, si se va a poner... El expediente, bien. Porque tiene que Bien. ser declarado. Sucesores Bien. declarados, en realidad en los autos caratulados. Ok. Básicamente eso. Bueno, entonces está claro el principio de tracto sucesivo y su excepción del tracto abreviado. Bien. Vamos un poquito más para adelante. Principio de exactitud. Principio de exactitud. Este principio de exactitud, legitimación y fe pública registral, habla Kipper. Recuerden que esto lo vemos como Kipper, y recuerden esto de que depende del autor, puede nombrar algunos principios de diferente manera o puede agregar alguno más. El principio de exactitud tiene que ver con que todo lo que se vuelca en el registro se presume exacto. Se presume exacto. La ley, todo el contenido va a reputar exacto, todo el contenido que se vuelque. Pero lo que va a estar examinándose tiene que ver con las cuestiones de las formas extrínsecas, no intrínsecas del documento. No intrínsecas. Nuestro sistema registral no consagró el principio les decía, de fe pública registral, sino en un grado de presunción de legitimidad. A diferencia de lo que sucede con el alemán, ¿no? Que el otro día yo lo mencioné. ¿Por qué? Porque el alemán, todo lo que surja de ahí, del registro, se presume, no se presume, da fe pública de que es exacto, de que es legal y que no hay ningún tipo de vicio. Y si hubiese un vicio, más que retrotraer, más que impugnar, más que volver hacia atrás, lo que hay es un derecho a indemnización, como sucede también en el sistema Torres. ¿Se entiende? En este caso no, porque nosotros deberíamos ir a un proceso de convalidación, si es posible, o echar para atrás el negocio. Es decir, si a mí quien me vendió el inmueble es Vanessa y no Alejandro, es Vanessa y no Alejandro, pero después viene Alejandro y dice, no, la verdad que yo voy a ratificar esta venta, me está convalidando, entonces listo. Ahora, si a mí me vendió Vanessa y no Alejandro, y pasó, porque pasó, vayamos a ver por qué pasó, porque pasó,
Obviamente, como no hay fe pública registral, no hay fe pública, se presume que da fe pública, pero puede ser inexacto, y por lo tanto yo podré impugnar con prueba en contrario, o Alejandro en realidad podrá impugnar con prueba en contrario. En principio digo, el principio de exactitud, digo, el registro manifiesta exactamente la realidad jurídica del negocio, de que los que estamos actuando estamos legitimados para hacerlo, pero da una presunción de fe pública. Con lo cual puede ser, digo, sacado, dejado de lado por prueba en contrario. Bien. A ver, ¿qué otro tema me queda? Porque ya estuvimos hablando de otros temas de... Bueno, vamos a hablar un poquito más de la calificación registral. De lo que sucede cuando el registrador examina un documento. Bueno, fíjense el artículo 8, dice, el registro examinará la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos cuya inscripción se solicite, ateniéndose a lo que resultara de ello y de los asientos respectivos. Es decir, que solamente la cuestión de forma y no de fondo evalúa el registro, ¿no? Y eso es un límite. Ese es un límite que tiene el registrador. No va a poder evaluar las cuestiones de fondo, sino que las de forma. A ver, si Alejandro está o no está legitimado para expedir esa venta, no es un tema, a ver, si desde el punto de vista de la forma, es decir, el registro va a decir, che, sí, el que figura es Alejandro, ¿no? El que figura es Alejandro, con lo cual Alejandro está bien. Ahora resulta que en el medio, desde que Alejandro compró o se hizo propietario de ese inmueble, lo declararon inhábil. Y no está anotada esa inhabilidad todavía. Entonces, ¿puede otorgar un documento a Alejandro? Quizás no. Ahora, desde la forma, ¿está bien? Vanessa, ¿estás hablando qué? El registro de eso no lo veo, o sea que poder hacerlo lo podría hacer, no corresponde. Porque el registro examina la forma, no el fondo, no la legitimación que pueda llegar a tener o no tener. En este caso, Alejandro está legitimado, pero seguramente actúe por un representante cuando tenga que hacer algún negocio, y ese representante tenga que estar autorizado por un juez para hacer un negocio de estas características. El registrador no lo ve, por eso lo único que hace el registrador es analizar las formas extrínsecas. Ahí se resalta una resolución plenaria, resalta Upkeeper, donde la mayoría sostuvo que existen en la propia ley registral disposiciones que obligan al registrador a desarrollar una actividad calificadora con la cual se quiebra el carácter inconmovible de la afirmación de que el registrador nunca puede penetrar en el fondo del acto. En tal sentido, cita el artículo 15 sobre la legitimación registral del disponente y los artículos 30 a 32 en relativo al control que no existan anotaciones personales registradas que limiten la capacidad del disponente. Es en tal calidad no manifiesta u ostensible el vicio y no en las formas extrínsecas donde se halla la limitación que tiene el registrador en su labor calificadora. Si las nulidades por defecto de forma, por ser nulidades instrumentales, pueden dar origen a nulidades absolutas, el artículo 9 carecería de sentido, ya que no podrá haber defecto subsanable en cuanto a la forma. Lo que está diciendo es que en algunas situaciones el calificador hace un análisis un poco más profundo, ya no de la forma,
La forma de un documento, de una escritura y demás se está dando por normas registrales, incluso por nuestras leyes de fondo, por el Código Civil, de cómo se instrumenta una escritura y demás, ¿no? Entonces el registrador va a analizar esa forma, si está cumplida esa forma. Ahora, dice, a veces el registrador se mete en cuestiones de fondo, como hace a la legitimación del otorgante. Puede que surja de sus propios registros, es decir, que haya una anotación de inhabilidad de Alejandro y por lo tanto diga, che, mirá, Alejandro no puede. Y eso no es sobre la forma, sino que es sobre el fondo. Es decir, hay alguien que no está legitimado que está otorgando un documento. Puede ser que Alejandro, que la inhibición, digo, la inhabilidad no esté anotada, y entonces en ese caso, si no está anotada, porque se mandó una macana a alguien, digo, y no anotó a tiempo, si no está anotada, tampoco el registrador va a salir a preguntar en el mundo o ver causa por causa, a ver si Alejandro tiene causas abiertas en la provincia de Buenos Aires donde lo declaran inhábil. ¿Se entiende? Entonces, el límite es el de las formas extrínsecas, con alguna limitación. ¿Cuál es el resultado de la calificación? Bueno, lo da el artículo 9. Dice que si se observara el documento, el registro procederá de la siguiente manera. Es decir, lo primero que puede hacer es anotar. Si está todo bien, anota. Ahora, si se observa, puede hacer otras cosas. Rechaza los documentos viciados de nulidad absoluta y manifiesta, es decir, cuando claramente ese documento no obedece a las formas extrínsecas requeridas. Hola, ¿cómo estás? Bien. Dale, ahí pides. El inciso B dice, si el defecto fuere subsanable, a veces decimos, bueno, dice el registrador, bueno, mirá, está mal consignado el documento de las partes, o te lo omitiste, no pusiste el DNI de las partes, no pusiste el quit. Entonces dice, si el defecto fuera subsanable, devolverá el documento al solicitante dentro del plazo de 30 días de presentado, para que lo rectifique. Te mando la escritura, che, poneme el documento que no te olvidaste de poner los documentos de las partes. Le dio dentro del plazo de 30 días desde que se mandó a inscribir. Sin perjuicio de ello, dice, lo inscribirá o anotará provisionalmente por el plazo de 180 días. Es decir, te devuelvo la escritura y tenés 180 días para rectificar o corregir esa situación por la cual yo te observé. Contado desde la fecha de presentación del documento, prorrogable por periodos determinados a petición fundada del requirente. Entonces, vuelvo con esto. Presento la escritura. El registro tiene hasta 30 días para observármela. Si me la observa por un defecto subsanable, me lo devuelve. Y yo tengo 180 días contados desde el momento que lo presenté, no desde el momento que me lo devolvieron, y que tengo que subsanar ese defecto, y que es prorrogable, dice, a petición fundada del requirente. Si esto no estuviere de acuerdo con la observación formulada, deberá solicitar el registro que rectifique la decisión. Puedo yo decir, como escribano, decir, mirá, lo que me pedís no corresponde, por lo tanto, rectifica la decisión que tomaste de observarme el documento. Esta solicitud implica la prórroga del plazo de la inscripción o anotación provisional si antes no se hubiese concedido. Cuando la decisión no fuese rectificada, podrá promoverse recurso o impugnación que correspondiere, según la ley local, durante cuya sustanciación se mantendrá vigente la inscripción o anotación provisional. La reglamentación local fijará los plazos máximos dentro de los cuales deben sustanciarse los recursos. La inscripción y anotaciones provisionales caducan de pleno derecho cuando se convierten en definitivas o transcurren el plazo de su vigencia. ¿Está claro esto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuándo tengo que inscribir? ¿Qué le digo? ¿Cuándo tengo que inscribir? No. ¿Cuándo puedo apelar?
esta rectificación, o pedir la rectificación, que es cuando el registrador no modifica su decisión de no inscribir el documento. De no inscribir el documento. Bueno, con esto vamos terminando el tema. ¿Queda alguna consulta? ¿Estuve compartiendo pantalla yo? ¿Sí? Sí, sí. Sí, solo la de la ley. Sí, el del calendario no. Está bien, está bien. ¿Quién aparece? A ver si puedo ampliar ahora, porque no sé, estoy mareado ya. Nos queda una clase la semana que viene nada más. ¿Qué Sí. tema se va a dar? Sí, queda una clase la semana que viene, ahí está. Queda una clase la semana que viene, que seguramente vayamos a ver esta bolilla que quedó pendiente, que es la de derechos intelectuales y demás. Vamos a repasar un poquito, un ping-pong de esas leyes que menciona, lo más importante. Pero bueno, nada, esto era como los dos temas que di eran como los más importantes. Siempre le dedico más clases porque por miedo a no llegar después, porque por ahí, qué sé yo, si la semana que viene a mí me pasara algo y dejaran de ver los temas de esa bolilla, los podrían leer solo. Son más sencillos. Estos tienen algún grado de dificultad mayor, entonces prefiero siempre adelantarlos. Así que la medida que los pueda ir dando, los dos. Bueno, si no hay más consultas, terminamos la clase acá. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene. Hasta luego, buena semana. Luego. Hasta luego.